Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal. Yo soy Aris, una mexicana a la que le encanta conocer otras culturas y compartir lo mejor de la mía. Y este video es un video muy especial porque es algo que forma parte de la cultura del país en el que estoy viviendo, que es Australia. Yo me encuentro en la ciudad de Adelaide y es 23 de diciembre, estamos muy cerca de la fecha de Navidad. Ya sé que ustedes tienen dudas de que si aquí se celebra la Navidad, cómo se celebra, qué cosas son similares y qué cosas son diferentes a las que nosotros hacemos ahí en México. Así que acompáñenme porque les voy a mostrar todo de la cultura de la Navidad australiana. Estoy en la calle del centro de la ciudad que se llama Rundle Mall y aquí hay muchas decoraciones de Navidad y ahorita vamos a caminar hacia el pino de Navidad, pero les quiero enseñar esto que me acabo de encontrar porque hay varios de estos cristales en donde hay cosas navideñas y con información que ustedes pueden leer. Entonces aquí tenemos a unos elfos que nos dicen que están escondidos por toda esta calle y que si los buscas, los encuentras, los puedes etiquetar con un hashtag. Máquina de esas para sacar muñequitos gigante de puros santas y monitos de nieve, renos. Santa Claus australiano, de los colores que conocemos como es Santa, pero es short lo que usa y está en la playa junto con los animales australianos. Miren, esto es algo que se practica en la Navidad australiana. Ellos tienen estas cositas que se llaman crackers. Bueno, aquí se ven en gigante, pero en realidad son chiquitas porque son como regalitos de cartón. Hoy es viernes y como estamos bien cerca de Navidad, es un día muy lleno de gente. Además que aquí en Australia, para empezar, casi todos los cierran a las 5 de la tarde, toda la semana. Y los fines de semana muchas tiendas no abren. Entonces el día de hoy en esta calle, muchas de las tiendas van a cerrar hasta la medianoche. Así que anda un chorro de gente aprovechando los descuentos y todo eso porque además de eso hacen promociones. Adelaide Arcade es un pasillo que se encuentra aquí en la misma Rundle Mall, pero está decorado de un estilo diferente y aquí también podemos ver un montón de decoraciones navideñas. Algo que es muy característico de la Navidad australiana y que les va a impactar tanto como a mí es que aquí nos encontramos en la temporada de verano. Así que todas esas fechas de Navidad y Año Nuevo que para nosotros son las características de invierno, para ellos son las de verano. Y otra cosa que se me hace muy chila, muy cool, es que también las vacaciones de verano ya ven que son las más largas que tenemos porque es cuando brincas de un ciclo escolar a otro. Pues aquí son en estas temporadas, así que a ellos les toca sus vacaciones largas, les toca Navidad y Año Nuevo. Aquí en el cruce de las calles King William y Flinders o Franklin nos encontramos con el arbolito de Navidad. Allá atrás del árbol se encuentra Christmas Market, que es donde venden todas las cosas de Navidad. Vamos a ver qué hay. Pues no era nada el Christmas Market que les dije, pero sí lo vi porque estaban aquí, solo que ya se fueron, ya pues no sé hasta qué día se pusieron. Y ahorita es nomás como una food trucks, así de varias comidas de varios países. Por hoy sería todo, pero ustedes sigan viendo porque me los voy a llevar también al día de Navidad a la playa para que veamos cómo celebran los australianos la Navidad. Y también les voy a contar varias cosas de pues las comidas tradicionales y algunas cositas más. También los invito a que se suscriban y a que le den like a este video si les gusta este contenido.
Hello, aquí ya es 25 de diciembre, por lo que ya es Navidad, así que feliz Navidad para ustedes. Ahora me los traje a la playa para continuar con las tradiciones de la Navidad australiana. Empezando con que ellos en realidad no celebran el 24 de diciembre, ya ven que para nosotros lo importante es la cena de Navidad. Y no sé cómo lo hagan ustedes, pero al menos en mi familia cenamos noche para esperar a que vengan las 12 de la noche y después darnos los regalos de Navidad. Pues aquí en realidad eso no es importante, sino que el mero día de Navidad es el que sí es celebrado, que es el 25. Por eso en este día me quise venir a la playa para ver las tradiciones australianas. Es que ellos el 25 de diciembre lo toman para venir a la playa, eso es lo que hacen muchas familias. Y en las comidas, por ejemplo, es algo muy diferente. Ellos aquí acostumbran a comer mariscos y hacer barbecues o asados de carne, pues carne asada. Eso sí es muy raro, bueno, al menos lo de los mariscos es mucho más raro porque nadie se imaginaría estar comiendo mariscos en Navidad, está muy loco. Recordemos que Australia es un país multicultural, por lo que no toda la gente celebra Navidad. Pero digamos que pues así es como una familia tradicional australiana pasaría una Navidad. Ya vimos que tenemos muchas cosas en común con la Navidad australiana. Por ejemplo, ellos ponen luces de Navidad, ponen pinito, usan casi al mismo Santa, aunque el de aquí pues es más playero que nada, se dan regalos. Y en el tema de las luces, por ejemplo, les voy a poner algunos videos de casas que yo he visto adornadas con luces. De hecho, hay una página en donde ustedes pueden buscar las casas que tienen luces de Navidad para poder ir a verlas y pues tomarles fotos o videos. También hay muchos festivales. Tristemente no me enteré de ellos porque llegué a inicios de diciembre y algunos fueron los primeros días, así que en realidad no tenía idea que existían los festivales. Pero fácilmente se pueden encontrar en Facebook o en las páginas web. Otra costumbre de la Navidad australiana son los famosos crackers, que ya se los mostré en alguno de los videos pasados. En el edificio donde vivo me regalaron uno, así que les voy a mostrar lo que viene adentro y explicar un poquito más de eso. Que son como tipo dulces, pero de cartón. Entonces una persona lo jala de un lado y otra de otro lado. Como no tengo amigos aquí, voy a hacer el papel de las dos personas. Así que lo jalamos y truena, ajá, hace esa explosión. Y quien se queda, ¡uy! Hasta huele, no manches. Oh, ya sé por qué. Porque ¿quién me dio? Ven este cartoncito de aquí. Es que yo tenía otro y ya lo abrí y no había explotado así porque lo abrí muy lento. Pero aquí adentro tiene este cartón que tiene como pólvora o algo que hace una explosión. Entonces huele. Se supone que la persona que se queda esta parte que es la más larga es la ganadora del regalito. Entonces tú lo abres y adentro hay unos regalitos, ya depende de la persona que le ponga. En la tienda pueden comprar las cajas que vienen llenas de estos así, y pues ahí es sorpresa completamente de lo que viene adentro. Pero igual si las personas lo hacen por sí mismas, le pueden poner dinero, les pueden poner detallitos, cosas así. Y algo que he visto que es muy de esta tradición es que meten chistes de Navidad. Por ejemplo, aquí dice: ¿cómo sabemos que tuvo de cena Santa Claus? Y la respuesta es porque lo posteó en Instagram. También nos dieron este Santa que... oh, es para el dedo, parece. Es como un anillo. Y esta coronita, que es del ganador. Esta es una de las tradiciones características de la Navidad australiana.
está gustando este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal para que vean otros videos también de viajes. Y no se despeguen, por este día es todo, pero mañana les voy a mostrar otro día que es festivo aquí en Australia. Es el 26 de diciembre y es a lo que ellos llaman el Boxing Day. Así que continuamos con el día de mañana. Hola de nuevo, hoy es 26 de diciembre aquí y es el día del Boxing Day. Quería ponerme mi gorro de Navidad, pero hace un calorón, estamos a 36 grados, así que me iba a quemar la cabeza. El Boxing Day es un día que básicamente es donde las tiendas dan descuentos y muy buenos descuentos, es lo que me han dicho. Así que me vine de nuevo a Rundle Mall para ver todo el genterío que hay y los descuentos que algunas tiendas tienen. En serio, las tiendas están súper llenas. Aquí en Rundle Mall y en Harbour Town es donde suele haber un chorro de gente porque es donde saca la concentración de muchas marcas. Miren, hasta hay fila aquí y hay fila allá también. En estos últimos días yo estuve viniendo aquí a recorrer las tiendas y así a ver más o menos cuánto cuestan las cosas, aunque todavía no me he puesto a gastar tanto. Cuando yo vine a algunas tiendas ya tenían descuentos e incluso le ponían ahí de Boxing Day. Y ahorita que estoy volviendo a entrar a las tiendas veo que no le bajaron más de eso que ya le habían bajado. La tienda Nike está súper llena, pero sí he visto otras tiendas que no están llenas, no tienen nada de gente, como la Levi's. Veo que ni siquiera le hicieron descuentos, así que la gente ni se mete. Ya todas las tiendas están cerrando, así que yo también ya me voy despidiendo de este video. Y no me pude resistir a los descuentos y me compré unos Vans en $70. Espero que les haya gustado, cuéntenme qué opinan sobre las tradiciones de Navidad australiana y denle like a este video, suscríbanse a mi canal para ver más contenido. Voy a subir más de Australia, pero tengo todavía videos pendientes de la Ciudad de México, de Las Vegas y no recuerdo si hay otro por ahí. Nos vemos en otro video. Bye.